caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, estimados amigos, este es un bloque de Infoteca, acá con Marcos Berro, un amigo que nos conocemos hace mucho. Él es, bueno, yo lo considero un cuadro político dentro del peronismo, pero además ha participado mucho en entidades intermedias, en diferentes áreas. Quiero que empecemos, Marco, me haga un balance por ahí de estos, hablando de política, que vamos a arrancar con ese tema, del balance de los 12 años de kirchnerismo en general, cómo lo viste vos. Y bueno, y alguna reflexión sobre la etapa que se inicia. Dentro de la etapa que se inicia, lo que ha pasado en Buenos Aires con la ruptura del bloque del peronismo. Bueno, todo tuyo. Bien. Mira, Alejandro, creo que para poder analizar este tema, no nos podemos olvidar de la historia, digamos, de la historia de nuestra nación, de nuestro pueblo, y cómo se ha debatido en forma permanente entre dos concepciones todavía, digamos, existentes, y una básicamente identificada con una corriente nacional y popular, y la otra una corriente conservadora liberal, oligárquica, y como dato adicional, centralista, digamos, confrontando con el interior. Esto tiene indudablemente una disputa fundamental, que es la de fondo, que es la distribución de la riqueza. Tanto una como otra representan intereses. Una, como digo, es popular, que está muy vinculada, muy arraigada con lo nacional desde los años de la independencia, digamos. Y ha tenido, estas dos líneas históricas han tenido representantes muy nítidos a lo largo de la historia, y en cada momento la puja se resuelve, digamos, dentro de estos dos términos. Entonces han habido gobiernos más identificados con una que con la otra, y a su vez, por suerte, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento directo, por haber sido partícipe en una etapa de mi vida, creo que ha habido más representación, digamos, instalado en el poder de la línea histórica nacional y popular, que de la conservadora, liberal, oligárquica. Pero aún así, nuestra nación se debate en estos términos, y por eso es que no se logra concretar y consolidar un modelo de país. Bueno, esto sin, digamos, menospreciar como dato histórico distintas situaciones que afectan tanto a uno como al otro, y hay factores comunes en uno y en otro, hablando de la corrupción, y te vas a encontrar con que han habido conductas corruptas tanto en un gobierno como en el otro gobierno. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo para despejar de este tipo de desviaciones, para poder identificar más adecuadamente cómo han sido expresados estos intereses, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si tomamos el gobierno, digamos, kirchnerista, digamos, de los 12 años, indudablemente que uno puede señalar cantidad de políticas
que son coherentes con esa línea histórica, donde se trata de hacer una redistribución de la riqueza en favor de los desposeídos, de la clase trabajadora. Y lo mismo es lo que uno puede esperar, tal vez con variantes muy sometidas a las condiciones circunstanciales de este nuevo gobierno. Si uno se pone a observar, bueno, hoy la liberación de las retenciones al campo y a la minería, por ejemplo, representa indudablemente una redistribución de la riqueza en favor de estos dos sectores y afectando a los sectores populares. Ahora, como digo, la representación, el poder de estas líneas, como ya que me preguntás acerca de los 12 años del kirchnerismo, indudablemente que también encontrás que son más, digamos, conductas de orden individual que indudablemente que se terminan atribuyendo digamos, al conjunto de un gobierno o de una línea de pensamiento. Pero eso es, digamos, un mal de nuestra sociedad y se expresa en cualquiera de estas representaciones políticas, digamos, en la historia. Pero digo, tenemos la necesidad de despejar estos hechos lamentables y que yo pienso que en la medida en que tengamos una justicia que sea medianamente justicia, y bueno, tendrán que estos señores que han cometido los delitos ser ajusticiados y si le corresponde la cárcel que vayan presos, ¿viste? Pero esto como salud del sistema. Así que bueno, es innumerable lo que podríamos señalar como acciones políticas del gobierno, digamos, de Néstor y Cristina. Hay infinidad que, digamos, me parece que no viene al caso señalarlas, pero hay infinidad de recuperaciones que apuntan al rescate y al consolidar esta línea nacional y popular, ¿no? No sé si... Marco, un poco, yo digamos que valoro mucho por ahí, yo, bueno, he caído en una crítica al kirchnerismo por las situaciones que a uno le tocan, pero también, digamos, entiendo que tuvo cosas que estuvieron bien hechas, las prestaciones, se avanzó en jubilación, se avanzó en inclusión social en varios aspectos. Me hubiera gustado que las políticas sociales fueran más universales. Yo por ahí las veo muy como que se focalizan bastante. En ese sentido pienso que se avanzó, no todo lo que se tendría que haber hecho desde el trabajo social, digamos. Lo que sí, digamos, la reflexión que te pido es la lógica del poder que tiene el peronismo, viste, que por ahí es como que por ahí en el peronismo, no sé si fue siempre así, pero la idea que uno tiene es como que hay pocos ámbitos de debate y había un dicho que decía horizontal en la discusión, vertical en la decisión, claro. Y esa lógica del poder, porque a veces, suponete, la cámpora, bueno, qué sé yo, tenemos un Jorge así que exagera por ahí cuando dice que fue una agencia de colocaciones, pero un poco tu reflexión acerca digamos, del tema del poder en el peronismo, viste, que a veces es como que es un partido político que para mí nació con una matriz nacionalista laborista, después, bueno, algunos le entienden como populista, pero a mí en lo personal, viste, lo que quiero compartir con vos, que por eso hay militantes del peronismo, del kirchnerismo, con los que no puedo hablar, porque por ahí no te dan el debate, viste, y bueno, y hay compañeros, como el caso tuyo, que
que plantean un debate con argumento, con contradictoria, con experiencia, una reflexión acerca de la dinámica del poder, que a veces a algunos sectores de la sociedad les choca mucho eso, ¿viste? Yo creo, en primer lugar, te quiero hacer una aclaración. El peronismo, digamos, tiene características, y así nació, como movimiento. Es decir, lo del partido, el mismo Perón lo decía, el partido es un instrumento electoral, pero el peronismo se expresa, digamos, con el perfil de los movimientos populares y nacionales. Yo creo que esta distinción es necesaria hacerla, porque si no caemos en la visión que tiene el liberalismo respecto de lo que es las fuerzas políticas. Entonces, al peronismo me parece que no se lo puede encasillar como partido, y menos como partido liberal. Entonces, esto hace a la esencia misma del peronismo. La lógica del poder, haciendo un parangón, una comparación de su nacimiento respecto de otro también movimiento histórico, político, como es el radicalismo. A diferencia del radicalismo, que nace por acuerdo de un grupo esclarecido, en una, por decirlo de alguna manera, entre cuatro paredes, el peronismo nace en la calle. Desde su origen, el peronismo es un movimiento en lucha. Y en lucha por las reivindicaciones en aquel momento sociales, económicas. Y allí nace. Y nace confrontando con un factor de poder histórico en la República, que constituido por las Fuerzas Armadas. Cuando reclamaba por su líder preso, está confrontando, y allí logra torcerle, digamos, la mano al poder instalado en ese momento. Fíjate vos, y a pesar que Perón participaba de este gobierno, sin embargo, cuando se producen las desavenencias, los criterios distintos, es cuando va preso y sale el pueblo a la calle a reclamar por su liberación. Bueno, allí es donde nace el peronismo. O sea que nítidamente hay una diferencia de concepción absolutamente distinta con el radicalismo. Yo creo que estos son genes de nacimiento que después lo condicionan en el resto de su historia. Vinculándolo con el poder, el peronismo, que nace como fuerza revolucionaria, con ambición de poder y con un sentido claro de para qué quería el poder. Era para transformar la realidad, y para hacer más feliz a un pueblo, y para hacer más grande una nación. Ahora, de esto, que es lo esencial, que es son los sellos de fábrica, después vienen las distorsiones en mano de aquellos que lo expresan en distintos momentos. Esto que vos señalás como que hay una reticencia al debate, esto no quiere decir que sea un propio del peronismo, al contrario. Yo, desde mi participación, desde muy joven, yo recuerdo haber aprendido de los debates y de tal vez los monólogos de los viejos peronistas, que nos transferían el conocimiento, en principio de la historia y cómo habían sido los acontecimientos que nos ilustraban acerca de lo que era el peronismo. Y más recientemente era frecuente encontrar, más recientemente, estamos hablando de hace 30 o 40 años, ¿no? Era frecuente encontrar las escuelas de conducción política que existían generalmente en los ámbitos partidarios, digamos,
Hacemos una pausa en la Infoteca y enseguida estamos otra vez. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, seguimos con la Infoteca, con Marcos. Estábamos hablando del peronismo. Te pido una reflexión con respecto que tuvimos que cortar un poco. Si hace falta que termines con algo, no hay ningún problema. Yo quisiera señalar algunos aspectos más acerca de esta pregunta que estaba vinculada. ¿Por qué la negativa, o que vos habías observado, la negativa o la inexistencia a veces de debate? Creo que es muy importante esto. No hay posibilidades de movimientos históricos, movimientos masivos, si no hay debate, porque es el modo en que los miembros de ese movimiento van no solamente coincidiendo en el debate, o no, digamos, frente a las distintas posiciones. Esto te permite en esa confrontación pacífica y armónica, porque no se trata de pelearse, se trata justamente de lograr una síntesis superadora de las distintas opiniones. Bueno, este debate siempre se dio en el peronismo, y por eso te señalaba que en tiempos más cercanos habían escuelas de conducción política. Es más, yo recuerdo haber propuesto de la necesidad en la preparación de nuestros cuadros que fuese exigencia para poder acceder a las candidaturas, ¿viste? Ya en el plano electoral, haber agotado, haber pasado por estos ámbitos de capacitación, porque un cuadro requiere no solamente de la formación político-ideológica y el conocimiento profundo de las propuestas que hizo Perón. Vos sabés que escribió muchísimo, y esto hay que conocerlo, porque eso no está desactualizado en muchos aspectos. Pero además de esta formación político-ideológica, es necesario, y sobre todo hoy, que nuestros cuadros, que en condiciones de acceder a algún cargo institucional de poder, estén preparados también con instrumentos técnicos para la gestión. De manera que esto no está en discusión acerca de su necesidad. Pero fundamentalmente, para ir logrando la unidad de concepción, que el viejo lo decía con toda claridad, la unidad de acción depende de la unidad de concepción, y esta unidad de concepción requiere un camino, que es el camino de la formación y la capacitación, que es pesado, que es arduo, que requiere estudio, cosa que se ha ido abandonando, lamentablemente. Necesitamos cada vez cuadros más formados para, avanzar e incursionar en una realidad cada vez más compleja. Ahora, desde ya que el peronismo, de la doctrina que, fundamentalmente escrita por Perón, que no es solamente él, porque hay otros pensadores que han participado de este movimiento desde sus orígenes, hablemos de Jauretche, de Hernández Arregui, de Scalabrini Ortiz, en fin, hay una cantidad, te dan letra como para que un militante con vocación política, que la vocación política es vocación de poder, sepa para qué es ese poder y no se distorsione en el camino. Es decir, desde una concepción pura, el poder debe servir para transformar la realidad, y de acuerdo a la ubicación político-ideológica, y siendo miembro de esta línea histórica que te señalaba al principio, esta línea histórica popular y nacional, el poder sirve para beneficiar a los más empobrecidos, a la clase trabajadora. Es decir, hay que ser representante de esos intereses. Y desde ya que la confrontación, y no es pacífica allí,
porque cuando se trata de distribución de riqueza, ha sido motivo de infinidades de guerras, lamentable. O sea, uno intenta que esta puja por la distribución más equitativa de la riqueza sea en forma pacífica y armónica. Es decir, digamos, y esto es la lucha de los pueblos, ¿no? Es decir, yo creo que no se accede a veces a la confrontación, como ha habido a lo largo de la historia, confrontaciones armadas, porque sea tan fácil esta redistribución en forma pacífica. El que lo tiene y se resiste. Y sabemos bien que la oligarquía ha utilizado distintos medios, ¿viste?, para defender esos intereses. De manera tal que es fundamental que el peronismo recapacite en este sentido y que los muchachos que participan hoy en día, expresados en la Cámpora y otras organizaciones, en Colina, etcétera, etcétera, se formen mejor. Y esto no tiene límite. La formación y la capacitación tiene que ser permanente. Es la única manera de estar en condiciones intelectuales para poder abordar una realidad, como dije, cada vez más compleja y poder ser más efectivo en aquello que puede ser la intención inicial de un militante político, es decir, quiero el poder para transformar la realidad en beneficio de las clases más humildes y más desprotegidas. Marco, bueno, obviamente que si hacemos un parangón con el menemismo, bueno, el kirchnerismo tuvo de alguna manera un avance en muchas cosas. Su política de alianza fue más acertada, por ejemplo, en Unidos y Organizado, aunque algunos cuadros de centro derecha que venían de la UCD, como te he comentado, el caso de Vudú, de Massa, pero también muchos sectores de la izquierda, que incluso hasta el Partido Humanista, el PC, fueron 12 años donde dentro de todo pasaron muchas cosas, entre eso el mandato de Cristina con Cobo que se rompe, pero te pido una reflexión en lo que respecta a lo que viene adentro del peronismo, más allá que del sello del PJ, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en Buenos Aires con la ruptura del bloque, viste que tenemos un sector del Frente para la Victoria, se rompe como bloque justicialista, después está Massa entonces vos de acá en lo que respecta a lo que viene, porque más allá de que seamos peronistas o no, todos queremos lo mejor para el país, y yo creo que una actitud madura es ofrecerle a la sociedad un proyecto serio, que sea sustentable. Entonces yo a veces, por ejemplo, más allá de las críticas que se puedan hacer, yo de la Sota mucho, porque cuando vos hablas todos dicen que eso es Clarín, que fue funcional a Macri, yo no lo veo así. De la Sota me parece que fue un tipo interesante, que en la dictadura se la bancó. El Piro Bordó me decepcionó un poco ahora con su mandato de embajador en Chile. Rodríguez Saque, yo no lo he votado, pero hay algo, vos que estás en vivienda, el tipo, todo el mundo que está en San Luis parece que tiene la mejor política habitacional del país. Entonces, ¿cuál es el referente? O sea, ¿cómo? Y Cristina, yo creo que, yo pienso que el equipo kirchnerista un poco ha cerrado un ciclo, más allá de las cosas buenas y malas que podamos pensar. ¿Qué es lo que se viene un poco tu reflexión? Mira, yo al principio te decía que a veces para analizar, la esencia misma de una posición política o de una gestión, hay que despejar las cuestiones esenciales de las cuestiones circunstanciales esto no quiere decir que no haya que analizarlas. Es decir, cuando hay desvíos de las personas que encarnan una gestión, desvíos que hasta pueden ser delictivos, esto no lo podemos confundir con las líneas centrales de la política o de la posición de un gobierno en su totalidad, porque de lo contrario terminamos descalificando una gestión porque hubo
en mayor o menor medida, funcionarios que, traicionando la causa, ¿viste?, incursionan en ámbitos delictivos. Entonces es muy difícil poder, en un análisis de esta naturaleza, poder, digamos, precisar y poder despejar, digamos, la política central de estos hechos que han acompañado, digamos, a un fenómeno. Lo que sí puedo decir es que cuando un funcionario, es decir, una persona que teóricamente es militante, llega a la función pública y termina en un acto que, digo, puede orillar el delito, es porque indudablemente hay una traición de digamos, de la causa que dice representar. Es decir, tenemos, incluso esto lo podemos trasladar a nivel de gobiernos prácticamente completos, porque si tenemos en un gobierno que se dice pertenecer o que esgrime la camiseta peronista y hace todo lo contrario de lo que hubiese hecho el peronismo, digamos, más ortodoxo en el sentido de lo doctrinario, no en otro sentido. Y indudablemente entonces estamos frente a un gobierno que, si bien tiene la camiseta, pero lo que hace no corresponde a lo que dice ser. Es como si, pasando a otro ámbito, si un cristiano no cumple los preceptos cristianos, y entonces, bueno, estamos frente a una persona que dice ser cristiano, pero hace todo lo contrario. Entonces allí hay un problema de identidad. Y si a eso le sumamos, cuando hay una intencionalidad distinta, ¿viste?, hay un abuso de esa identidad para otros fines que no tienen nada que ver con la causa y con el destino que teóricamente ha planteado en este caso un gobierno. De manera que yo creo que entramos en una etapa de debate que espero que sea lo más profunda posible, que haya los reconocimientos necesarios, y que nos reubiquemos frente a una exigencia y un reto de la sociedad, porque convengamos que la sociedad todavía espera mucho del peronismo, más allá que en determinadas circunstancias critique, cosa que no es mala en sí mismo, y que haya adherido a una propuesta distinta que significa cambiar. A muchas personas vos les preguntás, bueno, ¿cambiar para qué? O ¿qué es lo que quieren cambiar? Y no te lo saben decir. Indudablemente que hay un malestar social por una serie de hechos que en algunos casos han sido magnificados por la prensa, que también es opositora, digamos, opositora al peronismo, ¿no?, históricamente. Porque cuando se tocan intereses estamos en el tema central del tema político, ¿no? Es decir, cuando hay intereses económicos en juego y un gobierno con alguna medida puede afectarlos, y saltan y empiezan la crítica. Entonces, y esto sin desmerecer los actos delictivos en que algunos funcionarios pueden haber entrado, que será la justicia lo que defina si efectivamente ha habido delito o no ha habido delito. Y yo espero que si ha habido delito, que le apliquen la pena que prevé el Código Penal digamos, de la República. Pero en términos de la República, en términos de la democracia, no de otra manera. No como hace justamente los medios, que juzgan y sentencian, ¿viste?, poniéndose a la par del sistema judicial. De manera que yo, como esperanza, creo que el peronismo necesariamente tiene que entrar en un debate. Vamos desde nuestra modesta posición, vamos a incentivar esto. Creo que la juventud tiene que formarse más, tiene que profundizar el conocimiento para ser realmente efectivos y ser responsables de una gran responsabilidad histórica que le toca vivir en estos próximos años. Y tengo mucha confianza que eso se va a recomponer. Tengo mucha confianza que los peronistas que hoy están en distintos ámbitos, y si
Y hablo de los peronistas de buena fe, ¿no? Porque ahí aparece el otro ingrediente, que es lo que hemos venido señalando, que es de las mezquindades, que es de los intereses ocultos, ¿sí? Que los hay, siempre los hubo y lo seguirá habiendo. Ahora, yo confío en que las mayorías, digo, incluso en la mayoría de la militancia, hay buena fe, hay efectivamente vocación de servicio, ¿sí? Y nos manejamos con un interés que no es el interés que se maneja la contrapartida histórica, ¿sí? Que hay intereses nítidamente económicos, nítidamente vinculados con la concentración del poder y de la riqueza, ¿sí? Bueno, de nuestro lado, creo que es una bendición que nuestra inquietud pasa por favorecer a los más humildes. Y esto significa vocación de servicio, en términos de solidaridad. De manera que yo apuesto a eso, y seguiré apostando mientras me dé el cuero. Marco, un poquito una reflexión en lo que respecta a la política habitacional, un poco de vivienda, que habla un poco de vivienda, y cerrar con el tema del turismo, que bueno, en las charlas que tenemos, sos un lujanino de Potrerillos. El tema del turismo, del medio ambiente, yéndonos un poco más a las cuestiones sociales, digamos, ¿cómo la estás viendo vos? Esta pregunta en relación por ahí con los políticos, porque no lo estamos planteando en relación con lo empresario, en relación a lo político. Mira, la política de vivienda de los últimos años prácticamente no ha existido, digamos. No ha existido a nivel provincial, quiero hacer esta distinción. A nivel nacional salió un programa, el Procrear, con financiamiento oficial, que era muy beneficioso para aquellos ciudadanos que pudieron acceder, pero que curiosamente este programa en particular no tuvo presente a un actor muy importante en las políticas de vivienda, que son las organizaciones sociales, particularmente las cooperativas de vivienda, que no es exclusivo el actor organizado en materia de vivienda, porque también los sindicatos, muchos de ellos tienen una organización, tienen un apéndice vinculado con el tema de vivienda. Hay mutuales, en fin, hay una cantidad de organizaciones sociales que han abordado y han asumido el objeto social de la vivienda. Partiendo de una concepción peronista, lo que significa la vivienda en una familia trabajadora, que es de muy difícil acceso si no es por planes oficiales, que dicho sea de paso es responsabilidad del Estado también, mantener en forma permanente Hacemos una pausa en Infoteca y enseguida... Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Volvemos en el último bloque de Infoteca con Marcos Berro, algunos problemitas técnicos que se presentan. Vamos a cerrarlo de vivienda y política habitacional, vivienda y un poco de turismo, de medio ambiente, que son los temas que a él lo apasionan en este momento. Te decía que en la política de vivienda en la provincia estuvo inexistente. Es decir, cuando uno dice, estamos frente a un gobierno peronista y que no tenga una definición nítida y contundente en materia de vivienda, me parece que estamos patinando. Y lo hago desde una crítica constructiva. Esto no puede suceder. Es decir, el Estado tiene que garantizar que incluso desde el cooperativismo del cual participo, hemos propuesto la elaboración de una ley de vivienda, pero ley de vivienda, no de financiamiento de vivienda, ley de vivienda, con todo lo que esto implica, donde se puede constituir un fondo permanente que se va
acrecentando año a año con partidas presupuestarias del presupuesto de la provincia, y al cabo de 10 años tenemos un fondo permanente para la construcción, con lo que, digamos, tiene dos efectos muy notorios. Por un lado, esto de cumplir con el derecho al acceso a una vivienda digna, una vivienda en condiciones de dignidad y de calidad, para los sectores justamente trabajadores y los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito privado. Eso por un lado. Y por otro lado, la generación de una política de vivienda que implique la construcción de viviendas en forma permanente es un activador de la economía. No estoy diciendo nada nuevo. Entonces, es un objetivo que durante 2 gobiernos peronistas no se cumplieron, en la medida en que efectivamente se redujese, digamos, considerando las variables que tiene el sector, digamos, de población que no tiene vivienda propia, con esa variable tenemos que ir avanzando para bajar el déficit habitacional. Bueno, esto no se hizo. Entonces, yo creo que es una de las tantas cuentas pendientes que tiene el peronismo con la población mendocina. Y en el resto del país creo que hay que acrecentar también los fondos para la construcción de vivienda. De manera que este es un tema muy sensible, es fundamental, digamos, de la concepción peronista no se puede concebir el desarrollo personal de los miembros de una familia y el familiar sin una vivienda propia. Esto es un escalón, es un umbral fundamental para el resto de las conquistas sociales. De manera que, bueno, esto yo espero que en las próximas gestiones peronistas, que creería que sí va a haber, lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, además, Marco, la importancia en lo que respecta a la vivienda, que la política habitacional del Estado y la iniciativa de las empresas permite una industria, el engranaje de la economía, porque a veces por ahí es como que fabricar autos o televisores, a veces, digamos, si conseguimos como país la producción de vivienda, la producción de alimentos, la agroindustria, la pesca, o sea, y la industria de la construcción se dice que es la industria madre. Entonces, por ahí, en lo que respecta a lo económico, es algo clave. Lo que te quería cerrar con todo esto que hemos charlado, yo no he visto mucho la comunidad organizada, un concepto del peronismo. Sí, por ahí uno lo puede observar afuera de la política, pero por ahí una de las cosas que a mí me ha molestado por ahí del kirchnerismo es esa red de aplaudidores que se han traicionado a ellos mismos, ¿viste? Entonces un poco esa la reflexión que yo hago, ¿viste? Quiero que cerremos un poquito, nos despedimos con el tema de turismo, alguna reflexión, y por hoy estamos. Mira, así como señalamos que la construcción de viviendas en forma continua, en forma firme, con fondos suficientes, es una de las actividades económicas que movilizan, porque es un encadenamiento económico, porque involucra a distintas actividades económicas. Bueno, el mismo sentido pasa con el turismo. El turismo es una actividad, se le llama la industria sin chimenea, porque justamente implica una generación de producción, una generación, implica una demanda de bienes y servicios, porque vos, para poder brindar turismo, y particularmente al turista extranjero, que es el que te aporta dólares, con lo cual se acrecientan los ingresos de dólares, digamos, en el Estado, y a la actividad privada, por supuesto, también, implica
demanda de viviendas, alojamiento, desde ya que esto está vinculado con la industria de la construcción. Requiere gastronomía, vinculado con la producción, con el servicio gastronómico, pero también con la industria manufacturera en materia de alimentación. Implica los servicios adicionales, como pueden ser los guías, pueden ser aquellas personas que manejan idiomas, el transporte. Es decir, que es una actividad como que es la vida misma, que requiere de todo lo existente para hacerlo lo más placentero posible. Ahora, en esto hay algunos principios básicos también que hay que tener en cuenta. Ellos son que el turismo como actividad económica no puede estar por encima de la cultura. Es decir, la cultura enmarca y condiciona al turismo. No es al revés, como a veces en alguna gestión se pretendió marcar, como que tanto así que existió un ministerio de turismo y cultura, como si la cultura fuese dependiente del turismo. Y yo entiendo que es al revés. Es decir, que en el buen sentido de la palabra hay que vender la cultura. Y hay un gran mercado consumidor de nuestra cultura, aunque más no sea como conocimiento, no es porque se vayan a terminar incorporando nuestra música, nuestro arte, sino simplemente a lo mejor como conocimiento. Pero ese mismo hecho significa que hay una transferencia de nuestra cultura a otros pueblos. Bueno, en esa materia hay una gran necesidad de capacitación. Es decir, nuestros jóvenes tienen allí una posibilidad de mejorar su condición intelectual estudiando idiomas, historia, geografía, ambiente. Bueno, el otro condicionamiento del turismo es justamente lo ambiental. Es decir, nosotros tenemos que vender turismo con el estricto respeto por nuestro ambiente, porque somos responsables, somos administradores del ambiente nada más. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que las generaciones venideras reciban ese patrimonio natural en mejores condiciones al que lo recibimos nosotros. Y eso solamente se hace con políticas muy duras, si se quiere, vinculadas con lo ambiental. De tal manera que yo tengo mucha expectativa, hablando por ejemplo del desarrollo humano sustentable en el lugar en que yo habito, que es Potrerillos. Bueno, es un lugar que a los efectos de darle la sustentabilidad económica está vinculado con el turismo como principal actividad económica, lo que otorga grandes posibilidades a la población para mejorar su calidad de vida. De manera tal que yo hago voto para que esta administración se vayan consolidando políticas de Estado vinculadas justamente con un desarrollo humano sustentable, que dicho sea de paso, esto hay que leer la Constitución Nacional, esto ya lo dice la Constitución Nacional acerca del desarrollo humano sustentable, que le da las condiciones de integralidad, de integración, de todos aquellos aspectos que hacen a la vida humana. No es solamente lo material, que podría vincularse con lo económico, sino que es también lo cultural, lo espiritual. De manera que nosotros con eso, con el desarrollo de una actividad turística vinculada con el desarrollo, nos permite, avanzar en un aspecto integrador de las comunidades, con posibilidades y con inclusión social de sectores que hoy están prácticamente aislados, marginales. De manera que yo hago mucho hincapié en este tema, porque me parece que es la actividad, que nos puede brindar muchas satisfacciones.
Sí, Marco, vos sabés que eso, la importancia del elemento de la cultura en el turismo, fíjate que dos autores con perspectiva ideológica muy antagónica, como Antonio Gramsci y Talcott Parsons, plantean la importancia de la cultura, uno desde el sistema social, estructural, funcionalista, el otro desde el marxismo, pero bueno, era un comentario que quería hacer porque más allá de la filosofía que cada uno tenga, hay que entender que la cultura es importante. No lo decimos nosotros, lo dicen los académicos. Bueno, este ha sido en el día de la fecha Marcos Berro, referente social y actor institucional. Nos vemos en el próximo bloque de Infoteca. Muchísimas gracias, Marco. Y hasta la próxima. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso